Es el estado eterno de los salvos y de los perdidos. Es, mire, en nuestro manual guía, el tema 24. El tema 24. Si usted no tiene su manual, yo le aliento a que adquiera su material. Porque esto usted puede ir a repasar en la casa con los versículos bíblicos y usted puede tener un cuaderno y un bolígrafo donde lo que Dios te va a enseñar y te va a contar, aparte de lo que ya está escrito aquí, porque este es un material guía, mire, van a ser cosas extraordinarias. Yo te aliento a que tú ames la palabra de Dios, porque debemos ser una congregación que amamos la palabra. No se conforme simplemente usted con comer una vez a la semana. Hay muchos que vienen a comer una vez a la semana. Imagínense si usted va al restaurante una vez a la semana, o en su casa se cocina solamente una vez a la semana y usted solamente una vez a la semana come. ¿Cómo va a ser usted? ¿De piruta? ¿Va a ser débil? Eso aplicado al mundo espiritual. Si usted viene solamente los domingos a comer, ¿qué va a pasar con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado? Domingo ya arrastrado, pastor, y va a ser presa fácil por debilucha en términos espirituales del pecado, de las herejías. Por eso que estos materiales preparamos para que usted esté sólido en Cristo. Usted vuelva a repasar, usted vuelva a meditar esto. No tome livianamente el estudio de la palabra, porque esto es la palabra de Dios que fue dejada para nuestra instrucción. Mire, comparta con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Este es un material que usted también como varón de la casa le puede llamar una vez a la semana, 2 veces a la semana. Hijos míos, vamos a orar hoy en la mesa, un zapoite, un versículo que te tocó tu corazón porque estuviste en intimidad con Dios. Eso compartís, eso va a desatar el poder, la unción de Dios. Porque hoy día en la mesa, si es que nos sentamos juntos en la mesa hoy día, ¿verdad? Él allá, ella por allá, los hijos por ahí. Y el televisor, si por ahí está ahí. Están invadiendo ella ahí mientras está dando vuelta el boriborí. Está mirando ahí su novela, se le quemó el boriborí. Mi amor, quédate nomás junto a doña María, que tiene su copetín, comprando una empanada ahí con mandioca. ¿Por qué? Se me quemó otra vez la comida. A la pucha, es la 15ª, tercera vez. Bueno. Estado eterno de los salvos y los perdidos. El texto Apocalipsis 21:7. Padre, háblanos por medio de esta palabra. Y queremos agradecerte con todo el corazón, porque aquí ya está escrita la historia de una manera anticipada. Porque profecía es historia contada de antemano, hechos que por la gracia de Cristo, Señor, ahí en la cruz del Calvario, Él adquirió el derecho de abrirnos los arcanos, los misterios de Dios. Esto que estaba escondido en Dios, hoy se nos revela para nuestra esperanza y nuestra instrucción. Padre, abrimos el corazón para recibir la palabra. Y el pueblo dice: el estado eterno de los salvos y los perdidos. El objetivo de esta, en la lección número 24, página 56, el objetivo número 1 de esta lección es conocer qué enseña la Biblia sobre el estado de las personas. Y aquí vamos a ver 2 tipos de personas: las que son salvas y las que están condenadas. Y usted y yo tenemos que hacernos un check-in para ver en qué grupo de personas estamos: entre los que son salvos, entre aquellos que van a pasar la eternidad con Dios, o en la condenación eterna. ¿Cuándo se decide eso? Ahora, en vida. Número 2, el objetivo de esta enseñanza es entender que Dios planeó un futuro eterno para los que le aman, y planeó también un futuro eterno para los que le odian. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? Jesús dijo en Juan 14:15, Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, lo que declara tu boca, mire, contradice a tus actitudes y a tu andar diario. Amor a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Y cómo vas a guardar sus mandamientos si no lees la Biblia, si no meditas la palabra, si no tomas en serio el estudio sistemático de la palabra de Dios? A propósito, venga a estudiar 1 hora antes en la escuela de líderes. Venga usted a prepararse, tu destino eterno está en juego. Usted tiene que ser entrenado, tiene que ser capacitado para entrenar y hablar a otros, porque ese es, mire, el cristianismo con Cristo. Y número 3, determinar vivir según lo ordenado por Dios, según lo ordenado por Dios. Y acordate que tú y yo tenemos el libre albedrío, el poder, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones.
¿Qué hace la palabra? ¿Qué hace el estudio sistemático de la palabra? La palabra de Dios es una gran lámpara, alumbra nuestros pasos, alumbra nuestro mundo interior, te da inteligencia, te da sabiduría. ¿Para qué? Para que puedas tomar la mejor decisión respecto a tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? La no lectura de la palabra, el no estudio de la palabra no te va a dar la capacidad del discernimiento, no te va a dar la luz y puedes estar transitando un camino que te lleva a la condenación. Como dice Proverbio 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cómo usted sabe que los pasos que estás dando, las decisiones que has tomado, te lleva a la eternidad con Dios? ¿Cómo vas a saber eso? Si no lees la Biblia, si no tenés interés en la palabra del Señor. Mire, por eso yo le aliento a que usted lea la palabra, métase con Dios. Mire, préndase la luz, prenda la luz de Dios dentro de tu mundo interior. ¿Para qué? Para que vos puedas decir, no, yo estoy andando en los caminos del Señor. Porque los frutos que doy, los pasos que llevo y mis prioridades están en las cosas eternas, no en las cosas pasajeras. Y usted mismo puede hacer ese checklist. Así aquellos que tienen su azúcar muy alto, está ese aparatito, se pincha, sale la sangre, ahí te marca 410, socorro. Ya tenés que ir a acostarte nomás voluntariamente y preparar un cajón. Entonces, si te da ese, te hace el checklist, por el resultado de la sangre, vos vas a conocer tu mundo interior. Si estás por morir, eres capupota y temaina. ¿Qué hace? A la pucha, cero grasa, cero pan, cero chorizo, cero esto, cero lo otro. Mucha lechuga, agua. Y que tú anguachas, güey, de dulzura. O tu diabetes. Porque la diabetes se puede curar. Pero para eso, tenés que tener la disciplina, la comida. Pan, galleta, chorizo encima, Coca-Cola 3, 4 litros. O pella, un vellú. Y como si eso fuera poco, medio se varía lento, no nace en matango. Le yoca otra un todiño ahí con rumba. Ese no yo primo, eran de. Más todavía si tenés ya 40, 50 años para arriba, ya no quemas más por eso. ¿Me estás siguiendo? Entonces, de igual manera, si vos no te haces tu checklist, espiritualmente hablando, leyendo la palabra, que te marca pues si tu nivel de concupiscencia, si tu nivel de religiosidad está alto. Y hay que empezar a comer las cosas que van a edificarnos, porque tú y yo somos el producto de lo que comemos. Físicamente hablando y espiritualmente hablando, somos el producto de lo que comemos. ¿Qué come usted? ¿Qué come usted? ¿Qué come usted? ¿Qué come usted? ¿Qué comemos? Bueno, en ese marco, leemos entonces Apocalipsis capítulo 21, verso 7. Mira lo que dice: al que venciere, poseerá, tendrá, será suyo de una manera legal todas las cosas. ¿Y qué? Todas las cosas, invisibles e invisibles, invisibles y visibles. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquel que venciere, está hablando del estado eterno del cristiano, mire, de la cristiana. Aquí nos está dando el Señor metas y objetivos para nuestra vida presente. Dice: aquel que venciere. Viene el pecado, pero como estás lleno de la palabra, estás lleno de Jesús, estás en comunión con Dios, no te interesa el pecado. Pero si vos te despegaste de Jesús, saliste de Jesús, te toca el maligno, te toca la tentación porque estás débil. Pero cuando vos estás lleno de Jesús, lleno de la palabra de Dios es espíritu, el pecado es espiritual, viene la tentación. Somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Luego que la concupiscencia es concebida, el pecado es concebido en el corazón, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante, el proceso. Aquel que venciere, dice. ¿Qué dice? Está hablando de un futuro. Usted y yo estamos en el plano, en el proceso de ser vencedor. Recién, cuando morimos, nos vamos a dar cuenta si recibimos la corona de la vida eterna o nos vamos allá. Aquel que venciere, está hablando de tu vida aquí sobre la faz de la tierra, del hombre, de tu destino eterno que eres tú, que somos nosotros quienes decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Dice: poseerá todas las cosas. Hoy somos hijos de Dios en proceso de poseer todas las cosas.
Hoy somos hijos de Dios en proceso de que Dios sea verdaderamente nuestro Padre y nuestro Dios. Hoy somos hijos de Dios en proceso, mire, de ser hijos de Dios y de ser herederos con Cristo. Estamos en proceso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma, dice 1 Pedro capítulo 1 del verso 3 al 9. Verso 3 al 9, obteniendo el fin de vuestra salvación, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, aquel que venciere, porque hay doctrinas, escúcheme bien, hoy está saliendo un pensamiento gnóstico que está arrasando las congregaciones cristianas y es muy sutil, que dice que Jesús, la sangre de Jesús, perdona el pecado pasado. Correcto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Perdona el pecado presente y también la sangre de Jesús perdona los pecados futuros. Correcto. Pero si nos quedamos ahí, pareciera ser como que se nos está alentando y diciéndonos que una vez salvo, siempre salvo. Aunque hoy peques, aunque mañana peques, Jesús ya te perdonó. Ojo, ojo. Mire, si tú hoy desobedeces la ley de Dios, después de haber sido un hijo, una hija, mire, en santidad, en pureza, si tú empiezas a pecar, empiezas a desobedecer la ley de Dios, si eres un hombre casado, empiezas a adulterar, si eres una mujer, mire, soltera, un hombre soltero, empiezas a fornicar, a mentir, a vivir como un pagano, porque se puede pasar de muerte a vida y también de vida a muerte. Entonces, si tú empiezas a pecar, como dice ahí Hebreos capítulo 6, dice, si alguno pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no existe más remedio para el pecado, ya no existe más, mire, un camino para la salvación. Está hablando de la responsabilidad personal. Pablo dijo, cuida tu salvación con temor y temblor. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Sí, el poder de la sangre de Jesús está vigente. La salvación que Cristo logró es una salvación eterna, pero tú y yo que estamos en el tiempo, en un marco temporal, si pecamos, si desobedecemos a la ley de Dios, hay una cláusula, 1 Juan 1:9, que dice, confesar el pecado. Si me confieso pecador, pido perdón, Él es fiel para perdonarme y limpiarme. Pero si no confieso mi pecado, me mantengo en pecado, mire, no me puede perdonar, no me puede limpiar y me voy al infierno, por más que usted asista a la iglesia, por más que usted sea un líder prominente, por más que usted sea fiel en su diezmo, en su ofrenda. Si usted está en desobediencia a la palabra de Dios y usted es consciente, no arreglas la cuenta con Cristo, te vas a ir abajo. Pero si tú te arrepientes, como dice 1 Juan capítulo 2, verso 1, que dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Quién está escribiendo? El apóstol, el escritor bíblico. Abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Me está siguiendo? Porque existe la posibilidad de pecar. En el mismo libro, capítulo 3, verso 8, dice, aquel que practica el pecado es del diablo, pero aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no es habitual al pecado, su naturaleza cambió. ¿Me está siguiendo? Entonces, otro pasaje bíblico que dice ahí en Proverbios 28:13, que dice Proverbios 28:13, dice, aquel que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. ¿A quién está escribiendo? A los cristianos, al pueblo de Dios, a nosotros. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que por debilidad tropecemos, por engaño del diablo, caigamos en pecado, pero en ese marco, en ese contexto está la ley de Dios. 1 Juan 1:9, 1 Juan 2:1, confesar el pecado, hay abogado, arrepentirnos. Proverbios 28:13, apartarse del pecado para hallar misericordia. ¿Me está siguiendo? Ahí sí, la sangre de Jesús es eterna. Funciona hoy, funcionó ayer y funcionará mañana, pero si hay arrepentimiento. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Entonces, aquel que venciere, mire, en el versículo 8, aquí está el estado eterno de los hijos de Dios, y Apocalipsis 21:8, mire, aquí está el estado eterno de los impíos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a ir al infierno? Más los temerosos, es decir, los cobardes e incrédulos. ¿Quiénes son los cobardes?
Aquellos que no se animan a manifestar su fe, aquellos que no se animan a obedecer la palabra, aquellos que no se animan a abrir su celo, a predicar el evangelio, cobarde, tienen miedo. ¿Qué va a decir de mí? Cobardes e incrédulos, no crean la palabra. A los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el estado eterno de dos tipos de personas. De los salvos heredarán todas las cosas, serán herederos con Cristo. Mire, Dios será su Dios. Recién cuando nos vayamos allá arriba, Dios será su Dios. ¿Y saben qué? Vamos a ser herederos de Dios, hijos de Dios, de una manera legal. ¿Me está siguiendo? Y está el otro grupo de personas que irán a la condenación eterna, que es la muerte segunda. Punto 1, solo los creyentes habitarán en el orden eterno, los creyentes en Cristo. El que salga vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice Apocalipsis 21:7. Uno de los conceptos más maravillosos de la Biblia es la relación entre padre e hijos, Dios y sus hijos, los cristianos. Hay tres tipos de razas aquí en el mundo. La raza de los gentiles, la gente común, vulgar y silvestre, los que descienden de Adán. Está la otra raza, la raza de los judíos, pueblo especial de Dios, un pueblo elegido por el Señor, mediante el cual vino el Mesías. Y está la tercera raza, la raza de los nacidos de lo alto, que somos usted y yo. ¿Cuánto entienden eso? La raza de los nacidos de lo alto. ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a estar con Dios eternamente y para siempre, como dice este versículo 21:7. Este versículo indica, Apocalipsis 21:7, que durará por siempre en el cielo como en la tierra esta gracia salvadora. Pero existe el peligro de no salir vencedor en la batalla por la fe, santidad y la justicia. No es como empezamos, es como terminamos esta carrera. ¿Cuáles son los pasos que llevan al cristiano a la pérdida de esta bendición eterna, de estar con Dios? Y ahí hay varios elementos, varios pecados, como por ejemplo la incredulidad, la realidad del mundo, más que la realidad de las cosas eternas, las realidades temporales, que son mayores que, mire, las realidades eternas, por el engaño del pecado, por la dureza de corazón, por haber enojado al Espíritu Santo. Son elementos que por esa causa muchos han perdido su salvación, su comunión con Dios y su perspectiva eterna. Pasos que llevan a la apostasía. Su material, el punto 2.1, los creyentes por incredulidad dejan de tomar con mayor seriedad las verdades, exhortaciones y advertencias, promesas y enseñanzas de la palabra de Dios. Leemos lo que dice Marcos 1:15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Espíritu Santo. ¿Cómo uno entra dentro del reino de Dios? Arrepintiéndose de su pecado. ¿Qué significa la palabra arrepentirse? Señor, yo no tengo fuerzas. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Dame fuerza para dejar el pecado. Cambia mi naturaleza, quiero tu naturaleza, Jesús. Señor, este diseño dañado, yo tengo la naturaleza adámica, pecaminosa, pecadora. Señor, caída, quiero la imagen de Cristo, que es el diseño original, y te recibo, Cristo, en mi corazón. Recibo ese diseño, recibo ese chip, recibo ese poder. Me arrepiento, dejo todo este pecado y entra Jesús y entramos en el reino. ¿Cómo dejamos de pertenecer al reino? Cuando pecamos y no nos arrepentimos. Por eso dice: creed, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y crean en el evangelio, en el mensaje del evangelio, en la palabra de Dios. El evangelio es Cristo, crean en Cristo, miren a Cristo, Cristo es su modelo. No se aparten de Cristo, sigan sus huellas. Si alguno dice que tiene a Cristo, debe andar como él anduvo. Y si tu vida no es como la que llevó Jesús, hay un peligro. Hay que hacerse un check-in y tomar la decisión de imitar a Cristo y seguir sus huellas, seguir sus pasos. Lucas 8:13. ¿Qué nos lleva a la apostasía? ¿Qué nos lleva a perder nuestro estado eterno? Estamos hablando de la incredulidad. Mire, ya no se hace caso a las advertencias de la palabra. Ya la palabra de Dios está en un segundo plano. Lucas 8:13, ¿qué dice? Y a los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, está hablando de los corazones cuando se predica la palabra, reciben la palabra con gozo. Mas estos, no teniendo raíces, que a tiempo creen y en
el tiempo de la tentación, de la presión, se aparta. Hay gente que recibe la palabra, le gusta escuchar la palabra, pero viene la presión, viene la tentación, viene ahí la presión de los amigos, del mundo, de la sociedad, y se ahoga la palabra y prefiere seguir los consejos de los amigos y ser solidario con el mundo, con el pecado, que con Dios, y se ahoga la palabra y pierden. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de la incredulidad. La gente deja las enseñanzas de la palabra. Juan 5:44. Juan 5:44, que dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues tomáis la gloria de los hombres los unos a los otros y no buscáis la gloria que solo Dios, que de solo Dios viene. La gente quiere más el aplauso de la gente, el conocimiento de la gente, en vez de guiarse por lo que dice Dios. ¿Me está usted siguiendo? El ok que te da Dios es lo que vale. Jesús, ahí en el Jordán, escucha una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Es fácil mentir? ¿Es fácil adulterar, fornicar? ¿Es fácil hacer injusticia? ¿Es fácil, robar al prójimo? ¿Es fácil ajustarnos a los principios y a los códigos de este mundo? ¿Es fácil ser un comerciante y tener, una contabilidad negra, una contabilidad doble? Eso hace todo el mundo. Nadie te va a decir nada. Es fácil tener una revista pornográfica bajo el brazo y mostrarla a los muchachos y nadie te va a decir nada. Pero cuando vos sos puro, sos santo, tenés la Biblia bajo el brazo, todos te dejan de lado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de los incrédulos, que teniendo la oportunidad de honrar a Dios, teniendo la posibilidad de seguir las huellas del Señor, optan por la presión de este mundo, de desobedecer a la palabra de Dios. Buscan más el aplauso, el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Y haciendo eso, usted y yo estamos ya sellando nuestro destino eterno, donde usted va a pasar la eternidad. Si usted le deshonra a Dios aquí abajo, si usted se avergüenza de su palabra, como dijo el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Sea usted solidario con Dios, y si el mundo te deja de lado, se burla de ti, buena señal, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre tu vida. El ok de Dios es lo que tenemos que tener, no el ok de este mundo. Por eso muchos se apartan del Señor. Juan 5:47, que dice: y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús estaba hablando a los fariseos, a los religiosos. A veces se tiene la palabra, los dichos de los profetas, consejos sabios, pero ni a eso creemos. ¿Cómo vamos a creer a la revelación que trajo Jesús? Hay que creer a la palabra, hay que aceptar la vida que llevó Jesús, la autoridad que tenía Jesús. ¿Consistía en qué? Lo que decía armonizaba con la vida que él llevaba. Cristianismo sin Cristo no sirve. Nuestro cristianismo tiene que ser con Cristo. O sea, obediencia total a la palabra, pasos que llevan a la apostasía, entonces la incredulidad. Yo le aliento que si usted quiere pasar la eternidad con Dios y si usted quiere heredar todas las cosas, y ser hijo de Dios y ser coheredero con Cristo, créale a la palabra de Dios. No dude usted de la palabra del Señor. Para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que meditar. Punto 2.2 dice: otro que lleva la apostasía, cuando las realidades del mundo se vuelven mayores que las realidades del reino celestial, el reino de Dios, poco a poco los creyentes dejan de buscar a Dios por medio de Cristo. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muchos ya no se acercan a Dios, muchos ya no tienen su devocional. Maridos, esposas que no tienen su vida privada con Dios, que no leen la palabra, recurren al amigo, recurren allá, recurren a los elementos humanos para solucionar sus problemas, pero no van a la fuente primaria, que es Cristo. Incredulidad, apostasía. La realidad de este mundo es mayor que todos estos privilegios que Dios nos ha dado. Hebreos 7:19, ¿qué dice? Porque nada perfeccionó la ley, mas hizo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos es cercana a Dios. Aquí está hablando el libro de Leo que la ley no perfecciona, la ley simplemente nos muestra,
la voluntad de Dios, porque ley, cuando aparece la palabra ley dentro del contexto bíblico, está hablando de la voluntad revelada a Dios para el hombre, para su familia, para su economía, para su moral. ¿Y qué quiere Dios de él? ¿Por qué te llama? ¿Para qué nos eligió? ¿Cómo quiere que tú y yo nos conduzcamos en esta vida? Esa es su ley. Pero Dios puso la ley, pero esa ley no tiene poder, mire, para cambiar tu corazón, sino solamente te muestra tu error. Pero la gracia, la esperanza que vino en Cristo, sí puede cambiar nuestro hombre interior para obedecer la ley del Señor. Así que, apreciados, si usted es un desobediente, si usted se está apartando de Dios, es porque usted ha dejado de tener esa comunión con Dios. Ha dejado usted de leer la palabra del Señor, y la realidad del mundo se vuelven mayores, tiene mayor fuerza que las realidades del reino celestial. Punto 2, 3. ¿Cuál es otro paso que nos lleva a la apostasía? Por el engaño del pecado. Mire, vimos que la incredulidad nos lleva a alejarnos del Señor. La presión de este mundo nos lleva a alejarnos del Señor, como dice 1 Juan capítulo 2, versos 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en este mundo, mire, no es de Dios. El amor del Padre no está en uno cuando uno ama este mundo, ama los placeres, ama los valores de este mundo. No améis al mundo, porque el mundo pasa y también sus deseos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí tenemos que nosotros centrarnos, apreciados, en hacer la voluntad de Dios. Porque también uno se aparta del Señor y pierde su estado eterno, la bendición del cielo. Por el engaño del pecado se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su propia vida. 1 Corintios 6, 9 al 10, que dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores. Los ladrones heredarán el reino de Dios. Pero Pablo dice, el 12, por favor, el 12, el 11, el versículo 11. Mas estos erais alguno, mas ahora habéis sido lavados por la sangre poderosa de Jesús. No deje usted que el pecado te engañe. No dejemos que el pecado nos engañe, porque eso hace que nuestro destino eterno esté en juego. Efesios 5:5. Ahí está. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, todas estas son advertencias de Dios para su pueblo. El mundo pagano impío, que va a ir a la condenación eterna, practica todas estas cosas. Pero usted y yo tenemos que corregir nuestras vidas en base a la ley y en base a la revelación, mire, de la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida, si es que queremos estar con el Señor, heredar todas las cosas en el nombre de Jesús. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13 dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación. En el desierto está hablando del pueblo de Israel, que conocían la ley de Dios. Mire, de noche una columna de fuego les acompañaba y daba calor en ese desierto frío. De mañana una columna de nube refrigerando el desierto caliente. Era el propio Cristo, era el propio Dios que les acompañaba. Mire, y endurecieron su corazón. Y por la dureza de su corazón se dejaron engañar por el pecado. Pecado es desobediencia a la ley de Dios. Cuando desobedecemos a la ley de Dios, que viene el diablo, Satanás, y se instala en tu corazón y pone algo errado, algo equivocado, y te hace errar el blanco y hace que tus caminos, en vez de ir al cielo, vaya hacia otro lado, vaya hacia la condenación. Esto le pasó al pueblo de Israel, pero está, por ejemplo, ahí para que a usted y a mí no nos pase esto. No endurezcas tu corazón. Si hoy te está hablando el Señor, pon en práctica la palabra que Él te está diciendo. Arregla tu vida en el nombre de Jesús. Si hay pecados que usted tiene que solucionar, hágalo lo más antes posible. Pida al Señor espíritu de arrepentimiento, confiese su pecado, apártese, dele un mensaje al cielo, dele un mensaje a los demonios diciéndole: diablo, ya no más bajo tu engaño. Voy a vivir bajo la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué está haciendo usted? Usted está siendo candidato, usted está llenando su camino para pasar la eternidad con Dios. Usted toma su decisión, yo tomé la mía. El pecado, mire, endurece el corazón. Mire, ya no aman la justicia ni odian la maldad. Eso nos puede pasar cuando estamos lejos de Jesús. El otro elemento que nos lleva a la apostasía
y determina nuestro destino eterno es la dureza de corazón. Hebreos 3:8. ¿Qué dice Hebreos 3:8? No endurezcáis vuestros corazones, leímos ya. Vamos a leer Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que hace este servidor y su señora esposa? Estamos aquí exhortándoles, que es la palabra de exhortación, alentándoles a que lean la palabra, que se alejen del pecado. Mire, que honren a Dios, que sirvan a Dios, que prediquen a Dios, que abran su célula. Mire, que hagan discípulos. Eso te va a hacer madurar, te va a hacer crecer. Ese trabajo para el Señor va a desatar tu economía, va a desatar, mire, tu vida atada por enfermedades, por malos hábitos, por padrones de conducta, porque el servicio a Dios trae liberación, trae poder, se desata la gracia del Señor. ¿Me está usted siguiendo? No espera que las cosas estén todo bien para que usted sirva a Dios. Hágalo en fe, en el nombre de Jesús. Obedezca la palabra del Señor y usted va a ver cómo su economía se desata, porque Dios es un buen pagador. Dios está en el negocio de las almas. Su empresa es una empresa redentora y usted y yo somos sus gerentes, somos los instrumentos de Dios, somos sus embajadores que predicamos en el nombre del Señor. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene. Maranata. Cristo viene y Dios quiere que tú y yo y tu familia pasemos la eternidad con Él, no que no nos vayamos a la condenación eterna. Es el evangelio que usted y yo tenemos que predicar, las buenas noticias, que Dios ya te perdonó y que Dios te espera con los brazos abiertos, pero tú tienes que tomar la decisión de salir de la oscuridad, venir a la luz, pedir perdón, abandonar tu vida de pecado y seguir las huellas de Jesús, que es lo mejor. Dureza de corazón. Mire, Hebreos 3:10. Los que nos lleva a la condenación lejos del Señor, que dice, a causa de la cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Querés tener un alma sólida? Jesús enseñó ahí en Mateo, en el Sermón del Monte, los dos cimientos, la arena y la roca. La arena, filosofía, tu sistema de pensamiento, que como dice Santiago, es como la onda del mar, es inconstante de aquí para allá. El alma de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Siempre divagan en su corazón. ¿Por qué? Divagan porque no leen la palabra, no meditan en la palabra, no ponen su alma sobre la roca. Si tú pones tu alma sobre la roca, medita la palabra de día y de noche, serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruta a su tiempo y sus hojas no caerán, y todo lo que hagas prosperará. No serás como el tamo que arrebata el viento inestable. No vas a divagar en tu corazón. Sopla el viento norte y te vas al sur. Sopla el viento sur, te vas al norte. Viene doctrina, viene enseñanza y vos, porque no está anclada tu alma, no está cimentada en la palabra, te vas aquí, te vas allá, te vas detrás de los hombres y luego al final de tu destino, tu peregrinar sobre la tierra, te vas al infierno. ¿Me estás siguiendo? ¿De qué estamos hablando? Destino eterno. En el nombre de Jesús, de los salvos y de los perdidos. El pecado en el nombre de Jesús hay que dejarlo. Efesios 4:30. La dureza del corazón es terrible, apreciados. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay una personita que vive dentro de nosotros. Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y muchas veces esa personita ya se fue. Le hemos contristado, le hemos enojado por el tipo de película que vemos, por las cosas que decimos, por lo que alberga nuestro corazón, odio, resentimiento, falta de perdón, rencor, por nuestro sistema de pensamiento lleno de lujuria, lleno de males. Por lo que leemos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, se enoja el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no aprendiste a cuidar tu alma, no pudiste a cuidar al ser que está ahí dentro, que es el sello de Dios para el día de la redención. Por eso muchos se han quedado con una religión. No quieren leer la Biblia, no quieren obedecer, o un temo a poco tambo, jola, joda. Y sigue igual. Entonces no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Si usted, mire, aquí en los congresos, se pone un sello, una cinta. Si no tenés esa cinta no puede entrar dentro.
No podés cruzar la aduana si no te ponen el sello. No podés viajar de aquí para allá si tu pasaporte no está sellado por la embajada. No podés entrar en el reino de los cielos si no tenés el sello, que es el Espíritu Santo. Muchos fueron sellados, pero se le borró el sello. Jola y sello. Hagámonos un check-in de que estamos hablando de nuestro destino eterno. Usted decide dónde va a pasar la eternidad. En el nombre de Jesús, entonces, la dureza de corazón. 1 Tesalonicenses 5, 19 al 22. Mira lo que dice: no apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Pastor, oran un poco para que el Señor me aparte de toda especie de mal. Hermanos, oren por mí para que yo me aparte de toda especie de mal. No, esa es tu responsabilidad, querido hermano, querida hermana. Ahí dice apartaos. Vos tenés que apartarte de toda especie de mal, de toda forma o apariencia de bien, de forma, pero de fondo, de piropeaina, de escribina, y de ponaina, que es un mal y ahí que está ahí, ¿entendés? Y vos te querés esconder, meter tu cabeza en la derecha y sabes muy bien, ahí dentro de tu corazón, querés ya poaina, y quémate en tapepo y guasú poaina. ¿Me estás siguiendo? Apartate, porque si no se va a endurecer tu corazón. Y vas a entrar en eso y después vas a decir: no pensé de nuevo con la misma vida. Porque lo que nos dice que hace a mi líder. No, mi líder me dijo, yo acá, esa vocecita. Es que no te vayas a meter. Es que y bueno, se va el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Apartado de toda especie de mal, de dureza de corazón. Contristar al Espíritu Santo, señores, terrible. Otro elemento que nos aparta de nuestro destino eterno, del propósito eterno, contristar al Espíritu Santo, Efesios 4, 30 le hemos leído ya. Hebreos 7, 8, 9 ya se leyó. Y se apaga el fuego. 1 Tesalonicenses, y se viola el templo del Espíritu. 1 Corintios 3, 16, somos templo del Espíritu Santo. Finalmente se aparta el Espíritu de Dios de los que oyeron antes y creyeron. Jueces 16, 20. Mira lo que dice Jueces 16, 20. Ahí le vemos a Sansón. Y díjole Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él del sueño, ahí estaba con su cicaí o fornicain el amigo. Era un hijo de Dios, era un levita, era un pastor, era un líder. Fornicain el amigo de Sansón. El hombre más fuerte, Sansón. En vez de Sansón, Sansón. Estaba ahí con una filistea, ya que levantó al principio. Y hay muchos que se meten con filisteas, ¿sabes? Y hay otras que se meten con filisteos, o se están por meter con filisteos. Sansón y Sansón. Vaya, Sansona. Bueno, ¿qué dice ahí? Los filisteos sobre ti, y luego que se despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. No contristéis al Espíritu. No, ahora el Señor. El Señor. Y el Señor se apartó. Y cuando Dios se aparta de ti, secator, ahí dentro, viví de apariencia, viví de mentira, viví de angelería, viví de esto, viví de lo otro, y se te endurece el corazón. Y aceptas tu vida de pecado. Salmo 51, 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David también, un hombre de Dios, pecado. Pero se arrepintió. Señor, perdóname, Salmo 51. En pecado he sido formado. Ten piedad de mí. Misericordia, misericordia. Yo reconozco mi pecado. Señor, reconozco. Hay muchos que no reconocen su pecado. Se endurece. Y como se fue el Espíritu Santo, le dijo: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Y espíritu noble me sustente. Si se va el Espíritu Santo de Dios, vas a ser presa del pecado. ¿Sabes qué? No vas a querer leer la Biblia, no vas a querer congregarte, no vas a querer abrir tu cerebro, no vas a querer servir a Dios, vas a querer hacer cualquier bueno por ahí. Ni va a tener que ir a mandamiento. Van a ir a tocar tambo, vas a alabar al Señor, nena, seponata, en el altar, y después lunes, martes, jueves y viernes, si te he visto, no me acuerdo. Nadie te reconoce.
Sos igualito que ña fulana del 71. Romanos 8:13. ¿Qué dice Romanos 8:13? Dice, pues si vivieres conforme a la carne, tu naturaleza pecaminosa moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis o haces morir las obras de la carne, viviréis. Tu naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en tu carne, en tu corazón, solamente por medio del poder del Espíritu de Dios podemos hacer morir esa naturaleza pecaminosa. ¿Me está entendiendo usted la importancia de tener comunión con el Espíritu de Dios? ¿Y cómo usted sabe que le enojó el Espíritu Santo? Por su fruto lo conoceréis. Lee la Biblia. Me gusta más esta película que con novela ya interesante. La pucha, y ponete de uña. Qué chulo que ese hombre. Ahí no tenés sueño. Ahí está, ahí prendida por más que cara está ahí. Pero lee la Biblia. Por sus frutos los conoceréis. El Espíritu Santo ya se fue. Por eso estás bloqueado de no entender bien Ambarede. ¿Cuánto entiende lo que le estoy diciendo? ¿Hay que arrepentirse? ¿De qué estamos hablando? Destino eterno. Romanos 8:13, ya leímos. 1 Corintios 3:16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, vimos la importancia de cuidar la salvación con temor y temblor, porque si no nos cuidamos, la incredulidad puede apoderarse de nuestros corazones. El mundo, los afanes puede apagar el amor de nuestro Señor y su causa en nosotros. El engaño del pecado, el endurecimiento de nuestros corazones por contristar al Espíritu Santo, esos motivos por los cuales podemos perder nuestra bendición eterna. El estado eterno de los perdidos. Aquí dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte, Apocalipsis 21:8. Como Dios habló acerca del estado eterno de los benditos, hace el contraste con el estado eterno de los perdidos que se describe con más detalle ahí en Apocalipsis 20:11 al 15. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados, mire, según sus obras. Doble chequelín. Lo que está escrito en el libro de la vida, las malas obras. Esas malas obras que usted y yo hemos hecho fueron borrados por la sangre de Jesús. Y tu nombre, mi nombre, está anotado en el libro de la vida del Cordero. Se borró todo tu prontuario, mi prontuario de pecado, para estar en estado eterno con Jesús. Pero va a haber doble chequelín aquí en este marco, en este contexto de los que van a ser condenados. Número uno, todo lo que han hecho y no se han arrepentido están en el libro de las obras. Primer chequeo. Segundo chequeo en el libro número 2. Si su nombre no está anotado en el libro de la vida, van a ser arrojados al lago de fuego que arde en azufre. Como dice Apocalipsis 20:11 al 15. Aquí se refiere a ellos como a los que tienen parte en la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Se trata de individuos que debido al temor, la incredulidad o la lujuria por el pecado, rechazaron a Jesucristo. Apocalipsis 21:8, en el plan eterno de Dios que se revela en este libro, debe examinarse con cuidado. De una vez por todas hay que desechar el pecado. La sugerencia de muchos en cuanto a que existe una segunda oportunidad para los pecadores después de la muerte es nula. Este concepto sin base escritural se creó para apaciguar la conciencia de aquellos libertinos que rechazan a Jesucristo y prefieren el pecado, pero en la Biblia no existe la menor evidencia que apoye esta idea que hay una segunda oportunidad después de muerto. Está escrito Hebreos 9:27 que el hombre muera una vez y después el juicio. Vivir sin Jesús la vida es peligrosa. Morir sin Jesús es pérdida total. Una segunda oportunidad es la invención de la tradición para callar las conciencias de muchos. Que si vos haces misa, haces oraciones, ruegos, rezo, y si pagás una buena ofrenda a la iglesia,
Entonces a los 9 días él pasa del purgatorio, un lugar transitorio entre el cielo y el infierno. Mire, por la oración y el rezo se va al cielo. ¡Mentira! Si no arreglas tu vida hoy, hoy es el día de salvación. No hay una segunda oportunidad y usted hoy lo sabe. Aquí en el orden eterno se presenta a los dos seres humanos en su estado eterno basado en la decisión personal que tomaron con respecto a Dios mientras se estaba en vida. Se refiere a ellos por última vez, revelando la parte que tienen en el lago de fuego de azufre, que es la muerte segunda. ¿Está entendiendo usted por qué Cristo vino a morir por nuestros pecados? Porque esto es un asunto serio. El pecado es un asunto serio. Apártese del pecado, por favor. Solo existen dos clases de personas. En Apocalipsis 21, 7 y 8 se confirma la continua presentación a través de toda la Biblia de que Dios ve solo dos clases de personas, los creyentes y los incrédulos. O bien son vencedores que tienen su parte con Dios por la eternidad, o son incrédulos que tienen su parte en el lago de fuego. Mi pregunta es esta: ¿a qué grupo usted pertenece? ¿A los incrédulos o a los crédulos? Los incrédulos van al lago de fuego, los que creen a la palabra de Dios y la obedecen van a pasar la eternidad con Él. Si usted lee este capítulo, debe examinarse para ver qué clase de persona representa. ¿Es alguien que confía en Jesucristo y así a través de Él heredará todas las cosas, o se encuentra entre los que lo rechazan? Si es así, tendrá su parte en el lago de fuego. No es demasiado tarde como para aceptar el llamado de Jesús. Hoy es el día de arrepentimiento y hoy es su día para usted que está viendo este video, esta enseñanza. Arrepiéntase hoy, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Concluimos esta enseñanza. Cuidado con la apostasía. Apostatar significa romper la relación salvadora de uno con Cristo o retirarse de la unión vital y de la verdadera fe en Él. Por tanto, la apostasía individual solo es posible para quienes primero han experimentado la salvación, la regeneración y la renovación por medio del Espíritu. Existen dos tipos de apostasía. Número uno, la apostasía teológica, es decir, un rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Y la segunda apostasía, que es la moral, es decir, el que antes creía deja de permanecer en Cristo y más bien vuelve a ser esclavo del pecado y de la inmoralidad sexual. ¿De qué estuvimos hablando? Estuvimos hablando del estado eterno, de los salvos y de los perdidos. ¿Qué es lo que hace perder tu salvación? Hemos visto la incredulidad, el mundo que te atrae, ama más al mundo que las cosas de Dios. Puedes caer en el engaño del pecado, se puede endurecer tu corazón, puedes contristar al Espíritu Santo siendo cristiano, siendo cristiana, y eso determina tu destino eterno en el lago de fuego. Hoy has recibido la información de la palabra, tienes que tomar una decisión. Este servidor tomó su decisión, estar cada vez más cerca de Jesús, porque lo que se viene es terrible. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, el apóstol advierte a la iglesia de Jesucristo de estos días. Dice: muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Métase con Dios. Lea la palabra, por favor. Lea la palabra, por favor. Lea la palabra, por favor. Después de esta información, después de esta enseñanza que me costó mucho tiempo prepararla para ustedes, mire, su responsabilidad, tu responsabilidad es ahora llevarla a la práctica. Yo no soy responsable por tu vida. Soy responsable de esta enseñanza. Te mostré el camino y te muestro con mi ejemplo la importancia de obedecer la palabra. La tuya es seguir mi ejemplo y número 2, obedecer la palabra. Padre, muchas gracias por estas exhortaciones. Querido Dios, para eso venimos a tu casa, para que se nos instruya correctamente. Y muchas gracias por tu palabra, papá, porque palabras rectas crean corazones rectos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.